que es signo de recibir la gloria, al que es signo de recibir honor, al que es signo de recibir la gloria, al que es signo de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús. Oh, 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 a Jesús, a Jesús. Levantemos esas manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos esas manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor.
sí, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo de tu amor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo de tu amor, soy hijo de Dios. Oh, estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, abrís el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me liberaste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abrís el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y cantaré. Yo soy hijo de Dios. Oh, yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios. Somos sus hijos. Un saludo muy especial para cada uno que en esta oportunidad está presente a través de este medio. El Señor sea con cada uno de nosotros. En esta oportunidad, una vez más, queremos considerar la palabra del Señor que nos bendice de una manera muy especial. A mí primeramente me bendice y quisiera también que cada uno
que en esta oportunidad está para escucharla, haya una bendición o quizás a lo mejor algún consejo que vale la pena tomar. El Señor sea con nosotros en esta oportunidad. Voy a estar compartiendo un mensaje de la palabra, pero primero voy a hacer un tipo de introducción y luego voy a entrar al tema que quiero compartir. Voy a leer en Génesis capítulo 2, el versículo 15 adelante. Génesis 2:15, leo un poquito aquí. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es el pasaje que en esta oportunidad quiero dejar y tener como introducción al tema, porque el tema a lo mejor y por qué hay que escuchar esto. Por lo tanto, quiero entonces considerar esto porque es necesario saber lo que pasa con nosotros, porque esto no es una cosa que, bueno, le pasó a Adán, también nos está pasando a nosotros. A nosotros nos está pasando esta parte. Dice que el Señor, después de crear todo, también al hombre lo puso en el huerto de Edén. Y ahí le dijo que se podía alimentar de todo lo que había, pero de el árbol de la ciencia del bien y del mal no podía comer, porque cuando lo hiciera moriría. De cierto morirás. Hay una palabra que también quiero considerar bien, que lo puso ahí para que lo guardara. Una cosa que me parece importante, no solo para que estuviera allí y estuviera alimentándose, pero una cosa era importante, que tenía que guardar, cuidar. Estaba como un cuidador, estaba como un protector. Allí de esa manera estaba Adán, pero con la prohibición. Algo tenía que hacer en obediencia. La obediencia que tenía que guardar era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque produciría una muerte. Esta muerte sería una muerte espiritual. Leemos en Romanos capítulo 12, versículo 21, Pablo demuestra ahí que las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de la obediencia de Cristo se extienden tanto como las consecuencias de la desobediencia de Adán. Los gentiles son descendientes de Adán y participan de su pecado y sus consecuencias. Así que son libres de participar de la redención de Cristo. Adán murió espiritualmente el mismo día que comió del árbol desobedeciendo.
murió inmediatamente, se produjo inmediatamente la muerte espiritual, o sea, la separación de Adán con Dios se produjo de una manera inmediata. De inmediatamente ya no hubo más contacto, ya no hubo más conversación, ya no hubo más visita de Dios al lugar y con Adán, porque la desobediencia hizo un cortocircuito entre Adán y Dios. Sin embargo, Dios en este caso no quiso destruirlo porque era el plan de él algún día tener quien estuviera con Dios para siempre. Esta situación era bastante difícil. Adán, al desobedecer, perdió la comunión, perdió la paz, perdió todo lo que antes tenía. Estaba feliz. Apenas sucedió eso, nosotros sabemos por la palabra que vino el Señor por última vez a conversar con él y no lo encontró. ¿Por qué se escondió? Porque se dio cuenta que había cometido un grave error. Había sido separado, había quedado ante el Creador desnudo, había notado que la desobediencia de él había sido grave. Por eso estaba escondido. Dios lo llamó. ¿Dónde estás? Bueno, estaba escondido porque resulta que estoy desnudo y no puedo presentarme. Entonces el Señor ahí, como si no lo supiera, él sabía ya todo. Apenas desobedeció Dios, que está siempre al lado de nosotros desde entonces hasta ahora. Él lo llena todo, él está en todo lugar, porque ahora nos concierne a nosotros. Nosotros no tenemos que culpar solamente a Adán, sino también tenemos que ver que hay una posibilidad en este tiempo, y a eso voy a llegar luego. Bueno, el Evangelio en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿salvación de qué? Salvación del pecado que se produjo. El pecado se produjo por la desobediencia. La desobediencia vino al pecado. Vino el pecado al hombre, la separación. El pecado tiene un efecto universal. Todos los seres humanos vienen de Adán. Venimos de Adán. Todos los seres humanos. Eso se puede ver en Hechos 17:26. Pero toda la raza humana estaba en los lomos de Adán. Toda la raza humana estaba dependiendo de él. El origen espiritual y moral, físico de la raza humana y su único representante era Adán. De allí iba a haber la gente, iba a estar la gente, los que nacían, los que seguían creciendo en el mundo entero, serían como Adán. Y así fue sucediendo. Adán no actuó como una sola persona, sino como representante de
todos los que vinieron después. La situación de esto es que él era el que iba a ser el padre de todos los que venían. Pero, ¿qué pasó allí? La desobediencia hizo que Adán no tuviera esa relación con Dios cuando él quería que así fuera. Y hasta ahora el Señor quiere eso de nosotros, que tengamos comunión con Él. Pero el pecado o la desobediencia hasta ahora es la que nos separa absolutamente de Dios. Por lo tanto, no podemos tenerla a menos que obedezcamos. Entonces, ¿qué pasó aquí? El pacto que Dios hizo con Adán era que él era el que iba a reproducir la raza humana como era Adán, obediente, tenía una comunión con su padre, tenía una comunión con Dios que era él, aparte del creador, era su padre. Por eso estaba allí siempre siendo visitado. Aparte de esto, o por esta razón, tenemos que pensar entonces en lo que dice Romanos 1:16. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios para salvación, porque todo el mundo que nació de Adán nació pecador, nació lejos. El pecado se unió a cada uno que nació. Si hablamos un poco más profundo, vamos a darnos cuenta que el propósito de Dios que tenía con Adán era que él se reprodujera. Si vamos a ver cuando le trajo a la mujer, entonces les dijo que llenara la especie de esta raza sin pecado, sin desobediencia, sin maldad. Entonces, pero el pecado entró antes que Adán fuera padre, antes que Adán tuviera hijos. Eso fue lo terrible, porque apenas él desobedeció, entonces la raza que vino de ahí fue una raza alejada, perdida, sin Dios y sin esperanza. Por eso el apóstol Pablo, él es el que escribe esto. El apóstol Pablo en muchas partes dice que el Señor lo llamó para ser el mensajero, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los que estaban perdidos. Incluso los gentiles estaban más lejos todavía, porque en medio de todo esto, Dios eligió un pueblo que fue el pueblo judío, los israelitas, pero ese pueblo no lo recibió, ese pueblo siguió siendo desobediente, ese pueblo no aceptó el evangelio tampoco, esta salvación que él ofreció. Este era un problema serio. Por eso dice que el evangelio es poder de salvación para el que cree, al judío primero. El evangelio fue predicado a los judíos primero, pero los judíos, uno que otro, creyó, pero no toda la gente, cuando eso debería haber sido lo correcto. De modo que esa es la situación grave de la gente que existía cuando el Señor volvió, cuando vino a la tierra.
Él trajo el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Ese poder es algo que va junto a la palabra. No olvidemos que cuando la palabra está siendo entregada, va con poder, va con la presencia de Dios y a veces cala profundo en la persona y entiende y cree, especialmente cuando el Señor acepta a esta persona y que se arrepiente y busca al Señor. Los judíos no lo aceptaron. Entonces, Él volvió el Evangelio a la gente, a los que nos llamamos personas aparte, que estábamos, la Biblia declara que estábamos sin Dios y sin esperanza en esta tierra. El Señor Jesús no se olvidó de esa situación. Entonces, la palabra del Señor fue predicada por el apóstol para los que no eran judíos, porque los judíos no la aceptaron. Por lo tanto, el apóstol empezó a predicar a los gentiles, donde estamos nosotros. Los judíos son una nación y los gentiles son cuantas naciones. Por lo tanto, el evangelio también ahora es predicado, como dice, al judío primero y luego a los gentiles. Gracias al Señor por eso. Entonces, el evangelio es poder de Dios para salvación a los que hemos venido de Adán, que pecó y que quedó sin la comunión con Dios. Entonces, el poder de Dios es para producir el nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Sabes, Nicodemo? Ninguno puede heredar el reino de los cielos. Ninguno puede ir al cielo si no nace de nuevo. Entonces, el mensaje hoy para los gentiles, que somos cada uno de nosotros, es que tenemos que nacer de nuevo si es que anhelamos estar con el Señor. La palabra es clara, la palabra cala profundo en el pensamiento y en la mente de cada uno de nosotros. ¿Acaso cada uno de nosotros, usted que está escuchando, yo que la estoy estudiando, yo que la estoy viendo, acaso estoy obedeciendo la palabra? Lo que dejó afuera, lo que dejó sin el contacto con su creador fue la desobediencia. Y cuando nosotros no obedecemos la palabra, no estamos mejor que Adán. Estamos desobedeciendo. La palabra quedó escrita para que nosotros hoy la cumplamos. Está claro en el Nuevo Testamento, el que oye la palabra y no la hace, no le sirve. El que no la hace es como el que construye una casa en la arena y viene la avenida y se la lleva. Entonces, es importante. A mí me parece importante porque cuando leo la palabra, de repente me hace un cosquilleo dentro de mí. A veces llego a tiritar, ¿por acaso esto que dice aquí lo estoy cumpliendo? Y eso es lo que quiero compartir con cada uno. ¿Cuántos de nosotros sabe la palabra? ¿Cuántos de nosotros la sabe de memoria? Pero la vivimos. Eso es lo que hoy quiero dejar en cada uno de nosotros y también en mí. Yo soy el primero que tengo que pensar si estoy cumpliendo la palabra, porque la desobediencia a la palabra sería lo mismo que la desobediencia de Adán. Adán tenía la misión de cuidar allí donde estaba, pero no lo cuidó, dejó entrar al enemigo y que hiciera lo que quisiera. Nosotros tenemos que cuidar
la palabra que el Señor dejó. Dice que la palabra ahora no está por ahí escrita en la ley, pero la palabra debe estar en nuestro corazón, en nuestra vida. Ya no es necesaria quizás pensar en la ley, en la palabra y tener que leerla porque la conocemos de memoria. Bendito el Señor que dejó la palabra, pero la palabra tenemos que aprenderla y más que eso, vivirla. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para dar salvación, dice el texto 1:16 de Romanos. Para salvación. Gloria al Señor. El Evangelio también es salvación. Es la salvación que nos brinda. El Evangelio es poder para salvación de nuestra situación, para salir del problema del pecado, de la desobediencia. Entonces, esto es importante. Con la salvación se obtiene el perdón de los pecados y la liberación del castigo eterno como consecuencia del pecado. Qué terrible es el castigo eterno. Qué terrible es, y la palabra del Señor siempre nos está diciendo. Abrimos en una parte la palabra y esa palabra nos habla de la necesidad de salvarnos del castigo que viene. La salvación hace que el ser creado que ha perdido, que está separado de Dios, ese vuelva a tener comunión con Dios, tomando la palabra, creyendo la palabra, viviendo la palabra, vamos a tener esa bendición de volver a tener comunión con Dios. Esa es la importante, es lo importante de la palabra que quedó escrita en este tiempo. El Evangelio es poder para generar fe en nosotros. Hay que mirar, hay que leer, hay que considerar la palabra con fe. Es cierto, es verdad. La palabra se cumple, se cumplirá. Claro que sí. La fe tiene que estar en eso. Lo que el Señor dice, un día se va a cumplir. Eso es importante para generar fe. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír, puedo decir yo, el oír palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ya dije que la palabra de Dios viene con el poder de Dios. El poder de Dios está en la palabra. Por eso, cuando la leemos, cala profundo en nuestro corazón. A mí me sucede, he leído la palabra y de repente me encuentro con algo que me hace pensar, ¿lo estoy cumpliendo? ¿Estoy haciendo lo que la palabra me dice? Entonces, eso es importante en nuestra vida. El Evangelio es poder de Dios para nutrir la vida espiritual de cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque por ahí le dan otra idea, otra comparación, otra interpretación, cuando la palabra es clara, pero la desvían. Esa es la que no nos nutre, es la que no nos sirve, esa es la que no tenemos que aprender, sino la palabra tal como está. Entonces tenemos que creer en la leche espiritual no adulterada para poder crecer, para así
ser nutridos de la palabra del Señor y el poder del Señor que viene en nosotros. El Evangelio es para examinar la vida de cada uno de nosotros. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Caramba, que la palabra del Señor penetra en todo lo que somos, no deja rincón. El Señor sabe que cuando leemos la palabra, a veces la esquivamos. Esto no me conviene porque toca muy fuerte en mi vida. Voy a leer otra partecita que no me afecte tan fuerte. Eso es lo que podemos hacer, o no la tomamos en cuenta como corresponde. Pero esa es la palabra del Señor, penetra en lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que quiere decir que el Señor sabe todos nuestros pensamientos, sabe todas nuestras actitudes, sabe cuáles son las metas que tenemos, sabe que la palabra de repente la dejamos para después y no la consultamos cuando es alimento para nuestra vida, es alimento para nuestra fe, es alimento para nuestro ser, es para tener tranquilidad. El Evangelio es poder de Dios para nutrir nuestra vida, para mantenernos y recordarnos lo que el Señor tiene. Esta expresión, la palabra de Dios, expresión que en la Biblia tiene diversos significados, incluye toda la revelación divina y el poder creador y salvador de Dios. Fíjese, toda la revelación divina. El Señor quiere revelarnos a lo profundo de nuestro corazón lo que hace falta saber y lo que tenemos que abandonar. Eso es importante. Hay que abandonar lo que nos hace mal. Hay que abandonar lo que le pasó a Adán, la desobediencia. Y cuando nosotros, sabiendo la palabra, hacemos otra cosa, no estamos haciendo parecido a Adán, no estamos desobedeciendo sabiendo que él dice que no lo hagamos y nosotros lo hacemos y pensamos que estamos bien. ¿No será que nos pasa como Adán, que la separación de nosotros se hace y cuando el Señor venga no vamos a estar con él? Cuando la palabra es completa. Entonces, queridos hermanos, tenemos que dar gracias al Señor y tomar la palabra como algo importantísimo en nuestra vida. Veamos 4 actos de Jesús en 2 de Timoteo 1:10. 2 de Timoteo 1:10. Primero manifestó las bendiciones de Dios al aparecer en persona en la tierra. Él apareció en persona en la tierra. Y vamos a ver lo que dice. En Lucas capítulo 2, versículo 10, siempre cuando viene el tiempo del nacimiento de Jesús, nos acordamos de esto. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Apenas está nacido, pero apareció, está. Cuando leemos, cuando el Señor fue presentado en el templo, hubo una alegría tan grande para el sacerdote, el que dirigía la iglesia. Hubo un gozo tan tremendo para una anciana que
había enviudado, pero que su tiempo lo dedicaba al templo. Vio al Señor, lo tuvo en sus brazos. Eso fue tremendo, fue una bendición. Ya está el Salvador. El tiempo para que comience su trabajo vendrá. 2. Abolió la muerte. 1 Corintios 15, 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte, es chupada la muerte. Sorbida, desaparece, no existe más, es lo que quiere decir. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el sepulcro ya no va a tener más a los creyentes, ya no los va a sujetar más allí, ya va a estar obsoleta. Ya no van a estar los creyentes. Si usted quiere saber, considere la palabra y va a encontrar que así es. Por lo menos vea lo que le dijo el Señor Jesús al ladrón que murió con él allí al lado de él. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que iba a estar en el sepulcro, porque el creyente que hoy deja de vivir, el creyente que ha obedecido, el creyente que ha vivido la palabra, el creyente que busca al Señor diariamente, deja de existir. Su cuerpo va a la sepultura, pero su alma, que es la cual es redimida, no es el cuerpo, es el alma. Esa es redimida, se va para estar con el Señor. Esa es una cosa importantísima. Tercera cosa, trajo vida por medio del Evangelio. Lo que estamos viendo, y es el tema de esta oportunidad, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Entonces, esta es una verdad. El Evangelio es lo importante. Marcos 1:14 dice: después que Juan el Bautista fue encarcelado, porque Juan el Bautista, por decir la verdad, lo encarcelaron y lo mataron. Pero hasta ahí nomás no llegó el Evangelio, porque el Señor dice, Jesús fue a Galilea y predicando el Evangelio del reino de Dios. Eso dice allí en Marcos 1:14. El Señor Jesús tomó el lugar que dejó Juan, pero Juan ya había predicado, Juan ya había enseñado, Juan había llenado de esta verdad, Juan había presentado el Salvador del mundo, Juan había dicho: este es el Cordero de Dios, porque era la forma de escapar del pecado en el tiempo antiguo. Llevaba un cordero de sacrificio para ser liberado de la maldad provisoria. Pero este era el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el creyente. Gracias al Señor por eso. 4. Cristo trajo una visión completa de la vida e inmortalidad del Evangelio. Una visión completa, demostrando efectivamente en su propia vida cómo era y qué significaba el Evangelio. El Evangelio era vida. El Evangelio era vida. El ser humano estaba muerto porque estaba separado de Dios junto con Adán. Pero Él trajo vida. El Evangelio es vida. Es inmortalidad de todo el que cree en el Evangelio. Eso es lo que trajo el Señor Jesucristo.
Entonces recordamos estas 3 cositas o 4 cositas que hizo el Señor Jesús. Lo repetimos. Primero, manifestó la bendición de Dios al aparecer en persona en la tierra. Apareció el Salvador. 2, abolió la muerte. La muerte ya no existe para el creyente. La muerte física sí, el cuerpo queda aquí, pero el alma sigue viviendo. Y el alma que pecó, esa dice que muere. Hay un pasaje que dice, en Ezequiel, dice, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, el Señor vino a abolir la muerte no existe para el alma. Gloria al Señor. El Señor vino y trajo vida por medio del Evangelio. El Evangelio es vida. El Evangelio nos fortalece. El Evangelio nos anima. Y repito, entonces, la cuarta cosa, Cristo trajo una visión completa de la vida, la inmortalidad del Evangelio, demostrando efectivamente en su propia vida cómo el Señor presente da ese mensaje. Él es vida, y el que lo deja entrar a su vida tiene vida y vida eterna. El Señor nos bendiga para que esta palabra no dejemos de considerarla cada día, porque esta trae bendición, esta trae salvación, esta trae vida eterna. Quiero que oremos. Quizás usted también puede pedirle al Señor ayuda para entender esta palabra y después de entenderla, vivirla. No olvidemos que la palabra, después de saberla, tenemos que vivirla. Buen Dios y Padre, Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra. No solo la que consideramos ahora, toda la palabra tuya nos trae bendición. Toda la palabra tuya nos trae una exigencia también. Toda la palabra tuya, aparte de una bendición, nos trae la forma que tenemos que hacer y vivirla para poder alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias porque nos pones alerta. Gracias porque nos enseñas esta verdad. Señor, pedimos que cada uno que escuche este pensamiento de la palabra, esta verdad de la palabra, penetre en el corazón, penetre en la vida del que la escucha. Ese poder que va con la palabra llegue al corazón de cada uno y podamos vivir viviendo la palabra que tiene vida para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes la palabra con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este tiempo, estás trabajando en todo aquel que te anhela. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.